Comenzamos a hablar de la fisiología de la respiración y veamos, recuerdo que ya habíamos hablado de que se da en diferentes procesos como la ventilación pulmonar, que es solo el hecho de que el aire entre y salga de los pulmones, y cómo cambia la caja torácica durante ese proceso. Y también hablamos de la respiración externa, que es el intercambio entre el oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos. Eso se da al final de cada bronquiolo, está lleno de alvéolos y pues sucede esto. Y a esa respiración externa también se le conoce con el nombre de hematosis. Todo esto es lo que recuerdo que trabajamos en la ocasión anterior. También hablamos del transporte de gases, cómo es que el torrente sanguíneo, ¿verdad? Venas, arterias, pues juegan un papel importante acá. Comunican, por ejemplo, los nutrientes al tejido y los residuos a los riñones, eh, oxígeno en los alvéolos hacia los tejidos y el dióxido de regreso a los alvéolos. Esto ya lo platicamos. Gracias a venas y arterias es posible que se dé ese transporte de gases. Y donde nos tocaba hablar el día de hoy, si no estoy mal, es, esto todavía lo vimos acá, la respiración interna, ¿verdad? Creo que eso es lo que nos hacía falta para este día. Y es poquito, la clase de hoy va a ser bastante corta, solo quiero ver acá. Ah, no, sí tenemos más contenido. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Acá en respiración interna, entonces, ya vimos 3 de los 4 procesos que se realizan en el sistema respiratorio para entender cómo funciona. Entonces, número 4, vamos a hablar de la respiración interna. Esta respiración se puede resumir en lo que hace cada célula con el oxígeno que le llega. Como allí es donde se da esa parte donde muy bien, donde se da esa parte de que se genera el dióxido de carbono como desecho y se utiliza el oxígeno. Entonces, eso es parte de la respiración celular. Ahorita vamos a hablar más a detalle. Entonces, comencemos acá. En los capilares sistémicos, el intercambio gaseoso debe hacerse entre la sangre y las células. La respiración interna, entonces, es ese intercambio gaseoso entre la sangre a las células del cuerpo humano. O sea, está muy relacionado con esto. ¿Qué ocurre acá luego de transportar el oxígeno a las células y luego el dióxido que se genera al alvéolo otra vez? Entonces, la respiración interna está en este pedacito. ¿Qué ocurre en cada célula con ese oxígeno que llega y el oxígeno que envía? Entonces, en esta partecita es donde está la respiración interna, lo que hace cada célula con esos gases. Entonces, en la respiración interna, el intercambio gaseoso tiene lugar entre las células sanguíneas en el interior del cuerpo. Entonces, veamos. De todo el proceso de respiración, lo que obtenemos es oxígeno principalmente. Esa es la ventilación pulmonar. Los pulmones se llenan de aire y lo expulsan después. Se da la respiración externa, ¿verdad? Ese oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre y la sangre le da su dióxido de carbono para que se expulse. Ese oxígeno se transporta hacia cada una de las células del cuerpo y en ese momento es que se da la respiración celular. Las células obtienen el oxígeno y este ingresa a las mitocondrias de cada célula. En las mitocondrias se va a dar la respiración celular, que es la forma en que nuestras células obtienen energía, que es ATP, adenosintrifosfato. Entonces veamos, de manera simple lo vamos a explicar así. Esta molécula que están viendo, C6H12O6, es la glucosa. Entonces ingresa glucosa a la mitocondria e ingresa oxígeno.
se da la glucólisis, ciclo de Krebs y todas esas rutas metabólicas, esas, ¿cómo decirlo? Pues esos mecanismos metabólicos dentro de la mitocondria y al final se generan tres cosas importantes. Entonces voy a agrandar esta parte para que lo vean. Me pasé. Ahí está. Bueno, acá está. Entonces entra la glucosa y entra el oxígeno. En la mitocondria pues sucede eso que les menciono, glucólisis, ciclo de Krebs, etcétera, etcétera, rutas metabólicas. Acá se generan tres cosas. Lo que queremos para el cuerpo es ATP, adenosín trifosfato, energía. Y bueno, eso le sirve a usted para correr, para estar ahí sentado escuchando las clases sin dormirse, para escribir, para saltar, para todo lo que usted hace, necesita energía. Eso se obtiene pues de este procedimiento en cada una de sus células, pues que utilizan la glucosa que proviene de los alimentos y pues bueno, se produce energía y usted está despierto. Pero también se produce agua. El agua no es un desecho. El agua es un recurso que se utiliza tanto como se puede en el cuerpo. El exceso de agua se elimina a través de la orina. Pero lo que sí es un desecho es el dióxido de carbono. Eso no nos sirve adentro, nos hace daño, nos intoxica si no lo pudiéramos sacar. Entonces, la energía se usa, el ATP le sirve al cuerpo, se usa, el agua se recicla, se utiliza otra vez y el exceso se va por la orina. Pero el dióxido de carbono tiene que llegar de regreso a los alvéolos para ser expulsado del cuerpo. Entonces, ¿quién lleva el dióxido de carbono de las células a los alvéolos? A ver, ¿quién me responde? Los pulmones. A ver, prueben otra vez. ¿Cómo dijo la pregunta, Miss? ¿Quién lleva el dióxido de carbono de las células hacia los pulmones? ¿El corazón? El corazón. Sí, no, porque el corazón no se mueve de su lugar. La sangre. Muy bien, ahí ya va mejorando el asunto. La sangre, ¿y a través de dónde es que pues circula la sangre? Por venas y arterias. ¿Por las venas? Excelente. Por venas y arterias. Entonces, miren, pues es todo un mecanismo a nivel celular esto. La sangre tiene unas células que se parecen disquitos que se encargan de llevar el oxígeno y de llevar el dióxido de carbono. ¿Alguien recuerda el nombre de esas células? Lo dije en la semana pasada. ¿Cómo, Miss? Las células que llevan el oxígeno y el dióxido que están dentro de la sangre, que son así rojitas, redonditas. Glóbulos. Muy bien, glóbulos rojos. Eritrocitos se oye mejor. Y si no le gusta ninguno de esos dos nombres, pues dígales hematíes, como a usted le guste. Hematíes, eritrocitos o glóbulos rojos. Glóbulos rojos es el nombre que usamos en primaria, ¿verdad? En básicos y diversificados ya empecemos a llamarles eritrocitos o hematíes. Pero bueno, esas son las células de la sangre en las que se adhiere el dióxido de carbono y lo llevan hacia los alvéolos para que cuando usted exhale salga ese gas tóxico, porque no nos sirve, es un residuo. Y bueno, los eritrocitos también se encargan de llevar la molécula de oxígeno a esta célula para que junto con la glucosa pueda producir energía y ahí es que se genera el dióxido de carbono. A ver, ¿cómo se llama este organelo de la célula, perdón, donde ocurre la respiración celular? ¿Cómo se llama este organelo que están viendo acá? Mitocondria. Muy bien, las mitocondrias. Entonces, la célula tiene varias, pues para generar bastante energía, ¿verdad? Entonces, en cada mitocondria de cada célula
se produce la respiración celular. Se utiliza el oxígeno y la glucosa para producir ATP, que es adenosín trifosfato y que es energía, una molécula que guarda energía. Y agua, que se puede reutilizar o se filtra y se va en la orina, y el dióxido de carbono, que eso sí le toca al sistema respiratorio expulsarlo. Y la sangre es la que comunica a las células, tejidos con los alvéolos y todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso nos ayuda a ese transporte. Veamos entonces cómo ocurre todo esto. Aquí está un esquema donde está la respiración externa y la respiración interna. Entonces, esto es importante. Inciso A, dice, respiración externa. En los pulmones, o sea, se va a dar ahí en los pulmones el intercambio gaseoso pulmonar, el oxígeno se carga y el dióxido de carbono se descarga. Esto ocurre en los alvéolos. Aquí está. El alvéolo o saco aéreo, está lleno de oxígeno, lo va a pasar, va a cargar a los eritrocitos con el oxígeno. ¿Por qué los eritrocitos pueden llevar el oxígeno? Es sencillo. Ellos tienen una sustancia que se llama hemoglobina, que es la que les da el color rojo. Entonces ahí está la hemoglobina que se une al oxígeno y forma la oxihemoglobina. Es hemoglobina con oxígeno. O sea, se unen, forman un compuesto que se va a deshacer cuando llega esto a las células y libera el oxígeno. Entonces aquí tenemos una reacción química entre la hemoglobina con el oxígeno, forma la oxihemoglobina. O sea, ¿qué es la oxihemoglobina? Es una molécula de hemoglobina con oxígeno. Así de sencillo. Y bueno, el paso de la descarga de CO2 es un poco más complejo, ¿verdad? Está el ion bicarbonato con iones hidronio, forma el ácido carbónico que se desintegra en dióxido de carbono y agua. Entonces, es toda una reacción química para liberar al dióxido de carbono que pasa a los alvéolos. Entonces, más que todo el dióxido de carbono viaja en el plasma, o sea, en la porción líquida de la sangre. O sea, la sangre tiene una porción de células, como el eritrocito que están viendo acá, pero también tiene una porción líquida que se llama plasma. Entonces, ahí viaja el CO2 y pasa al alvéolo. La cuestión es que en el capilar pulmonar o en ese vaso sanguíneo se da ese intercambio. Los eritrocitos se cargan de oxígeno y el CO2 pasa a los alvéolos y en la próxima exhalación pues se va a expulsar del cuerpo. Esa es la respiración externa, se da en los pulmones. Ahora, a diferencia de eso, la respiración interna se da en los tejidos del organismo. O sea, puede ser en el pie, en la rodilla, donde sea que una célula esté haciendo respiración interna. Todo el tiempo, pues, porque si no se mueren. Entonces, se da el intercambio gaseoso capilar sistémico, o sea, entre capilares y células de todo el organismo, por eso es sistémico. El oxígeno se descarga, o sea, vienen los eritrocitos o glóbulos rojos y la oxihemoglobina que se había formado en los pulmones se degrada, se separa en hemoglobina y en oxígeno. El oxígeno pasa a las células, o sea, lo descarga, llega a entregar el paquete. Y el plasma recibe el CO2 de las células. Ahí va. El dióxido de carbono se junta con el agua y forma el ácido carbónico que se divide en iones carbonato y en hidrógeno. Ahí está. Esta es toda la reacción química contraria a lo que ocurre en la respiración externa. Viene el intercambio, entonces el oxígeno se descarga hacia las células y el dióxido de carbono se carga en la sangre, o sea, pasa de las células tisulares, o sea, de los tejidos, hacia el plasma sanguíneo. Y pues bueno, ahí va a viajar hasta llegar de nuevo a los pulmones y que se vuelva a dar la respiración externa. O sea, la sangre está así, de lleva y trae. Lleva oxígeno, trae dióxido, así a los pulmones, ¿verdad?
llega a las células, pues igual les entrega oxígeno, recoge dióxido y regresa a los pulmones. Entonces es un proceso constante, por eso se llama circulación, ¿verdad? Entonces está circulando la sangre y haciendo este trabajo. Esto es para el sistema respiratorio. Aparte está lo que la sangre realiza para el sistema digestivo, que es llevar los nutrientes que se obtienen a todo el cuerpo. O sea, la sangre está ahí llevando y trayendo todo lo necesario de un lugar a otro, ¿verdad? Es el mayor sistema de transporte dentro de nuestro cuerpo. Como la carretera interamericana, ¿verdad? Queremos ir al occidente del país, pues ahí vamos a través de la carretera. Queremos regresar a la capital, ahí vamos de regreso. Entonces, hay cosas que van, hay cosas que vienen. Igual en la sangre, ¿verdad? Cosas que se llevan y cosas que se traen. Eso, pues, es la función que tiene este tejido líquido del cuerpo, que es la sangre de nuestro cuerpo. Entonces, acá está la diferencia entre respiración externa y respiración interna. Si hay alguna duda, aprovechen ahorita, por favor, de hacerla para que todo quede claro. No, Miss. Gracias, Miss. Muy bien, si se entiende bien, pues solo me queda preguntarle si alguien está tomando nota de algo para darle tiempo. Ya, Miss, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a terminar. Ah, no, ahí terminamos. Con esto llegamos entonces a esta parte. No voy a hablar ahorita de los trastornos del sistema respiratorio porque creo que ya tenemos suficiente información por el día de hoy. Entonces, en la próxima clase sería el día martes. Terminamos la anatomía del sistema respiratorio y el día jueves terminamos la fisiología del sistema respiratorio. Creo que ya se va acercando el primer parcial de la cuarta unidad. No he visto fechas. Si ustedes ya la saben, pues me dicen. Y luego hablamos del último sistema corporal del ciclo escolar, que va a ser el sistema excretor. Entonces, solo estos dos sistemas vemos en cuarto y en quinto, pues ya vemos los demás y se pone más interesante el curso. Entonces, por el día de hoy, aquí voy a terminar la clase, aquí y voy a detener la grabación también.